y es hablar justamente acerca del ministerio de María. Todos hemos escuchado acerca de María, por años hemos escuchado acerca de María, pero no todos hemos entendido el ministerio que Dios puso en las manos de la Virgen María. Dios puso un ministerio en las manos de ella. Ahora, el ministerio de María no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido, ya sea de la Iglesia Católica o se nos ha enseñado de repente por otro lado. Más bien, lo que ha ocurrido es que el ministerio de María se ha distorsionado. Diga conmigo, distorsión. Error. Exacto. Cuando se distorsiona la palabra, se puede caer en el error. Y el enemigo es muy astuto para engañarnos y para tratar de que nosotros no veamos lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Su plan divino. Por eso, María fue bendecida por Dios entre todas las mujeres. Vamos a la escritura, ¿qué dice la Biblia en Lucas 1:28? Y vamos a ver que en Lucas 1:28, en la escritura dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Estoy leyendo en la versión 95 y dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este punto era ¿por qué la Virgen María, o por qué María era bendita entre todas las mujeres? ¿Qué hay detrás de esta frase que el ángel le está diciendo a María? Porque quien le está hablando a María aquí es el ángel de Jehová, que está yendo con una comisión a decirle algo a María. ¿Por qué ella era bendita entre todas las mujeres? Por una sola razón. Porque a través de ella se iba a cumplir la palabra de Dios, la escritura que está escrita en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando Dios está hablando acá, Él le está hablando a la serpiente. Le está hablando a Satanás. ¿A quién le está hablando Dios? Otra vez, ¿a quién le está hablando? Satanás. Y Él está diciendo, Dios le está diciendo a Satanás que va a poner enemistad entre ti y la mujer. Noten algo interesante, no le dicen con el hombre. No le dicen que su enemigo iba a ser el hombre. Le dice que va a ser la mujer. La mujer es la que va a ser enemigo de Dios. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es la simiente de la mujer? Es el fruto del vientre. Son los hijos. Son los hijos. El fruto más bendito que una mujer tiene son los hijos. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Satanás es que él iba a poner enemistad entre ella, entre la mujer y la serpiente. Eso es lo que le está diciendo. Voy a poner enemistad entre tú y entre tu simiente y la simiente suya, le dice. ¿De qué le está hablando acá? Le está hablando del Salvador. Le está hablando de Cristo. Dice, esta te herirá en la cabeza, es decir, lo que iba a ser la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, lo que iba a ser la simiente de la mujer era pisarle la cabeza a Satanás. Y luego le dice, y tú le herirás en el calcañar. Me gusta cómo lo dice la versión traducción lenguaje actual. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Y añade, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. ¿Qué es lo que estaba pasando con María? María era bendita entre todas las mujeres porque su vientre fue escogido. Porque el vientre, Jesús tenía que venir a este mundo, el Dios que creó los cielos y la tierra tenía que venir a salvar a este mundo, pero iba a venir en carne y hueso y tenía que venir por medio de un vientre. Por eso es que Dios le dice, bendita entre todas las mujeres. María pudo entender perfectamente
la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre su vida. Quiero que podamos entender esto. María, al igual que muchos hombres en la palabra, en la Biblia, entendió perfectamente el plan de Dios sobre su vida. Ella lo entendió, quizás no lo entendía con claridad todo, no sabía todo lo que iba a ocurrir, pero algo sabía, que Dios la había escogido, y como Dios la había escogido, Dios la iba a usar. Cuando Dios le da el plan a alguien de lo que Él va a hacer, lo que uno tiene que hacer es guardar ese tesoro. Cuando Dios te da una palabra, lo que tú tienes que hacer es cuidar el tesoro que Dios te está dando. Dios a ella le dio un tesoro y le dijo una verdad y que la iba a usar. María pudo entender perfectamente la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre ella. Ella pudo entender que la simiente de la mujer que Dios le habló a la serpiente iba a ser su simiente. Ella entendió que la simiente de ella iba a destruir el poder de Satanás. Así es. Así es. Y ahora ella entendió que Dios la había escogido con un propósito grande. Y Dios no ha cambiado sus planes, porque Dios aún en ese tiempo sigue escogiendo personas. Él tiene un llamado muy especial sobre cada uno. El problema del hombre es que no conoce esos planes. Pero la Biblia dice, pero yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 1, voy a leer la parte B del 41 hasta el 45. Isabel, que era la prima de María, llena del Espíritu Santo, dice, verso 42, dijo en voz alta a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres. ¿Por qué? Porque Isabel también entendía el plan que Dios estaba poniendo sobre la vida de María. María iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para el nacimiento de Cristo. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pero le dice, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás, porque has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé, es decir, el bebé de Isabel, que ella es mamá de Juan el Bautista, saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido. ¿Por qué le dice? En el verso 45, Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Cuando uno confía en la palabra de Dios, Dios bendice. Bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En la versión 95 dice que ella confió en la promesa de Dios sobre su vida. Es exactamente lo mismo que pasa con cada hombre o con cada mujer que se encuentra con Dios. Cuando entienden el plan de Dios, nada puede detener lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Ella fue escogida por Dios para dar a luz al Salvador. Ella entendió la palabra y automáticamente ella se humilló delante de Dios como sierva para poder cumplir este propósito. Lucas 1:38 nos enseña, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo, ¿qué cosa? ¿Conforme a qué? Cuando la Biblia está hablando conforme a tu palabra, lo que Él está diciendo, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que hágase conforme a lo que tú ya estableciste. Lo que tú ya estableciste en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Hágase conmigo. Ella pudo entender el plan divino que Dios tenía para ella. Por eso le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, cuando alguien como María recibe la palabra de Dios, vemos el efecto que esto tiene en María. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida. ¿Qué madre no lo hace? Por los hijos, ¿verdad? Pero en este caso, aún Jesús no había nacido, aún no había sido concebido. Dios le estaba declarando lo que iba a pasar con ella, pero como ella entendió el plan que Dios tenía sobre su vida, ella estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida con tal de obedecer los designios, los misterios de Dios y aceptar que se plantara la semilla de Jesús en su vientre. Porque en esos días
el adulterio era castigado. Recuerden que María era jovencita y era virgen. ¿Qué dice Deuteronomio 22, verso 23? Y voy a leer hasta el 24, la primera parte. Para que ustedes sepan lo que ella sabía y a qué ella se estaba arriesgando. Si hay una muchacha virgen, dice, comprometida con un hombre, y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¿Y qué dice? Y los apedrearéis hasta que mueran. Obviamente ella no había hecho nada malo. Pero sin embargo, por el hecho de estar embarazada, estar comprometida, y José no tenía nada que ver con el asunto, ella, por ese hecho, se estaba arriesgando a ser apedreada. ¿Qué nos dice esto acerca de ella, de María? Nos dice que ella estaba dispuesta a servir a Dios hasta la muerte sin importarle el costo. Cuando alguien entiende el plan de Dios, que Dios tiene para su vida, no importa lo que venga, porque una vez que lo entiendan, una vez que una persona entiende lo que Dios quiere hacer en su vida, nadie puede detener el plan de Dios. Ahora, la pregunta que podemos hacer en este punto es, ¿por qué alguien estaría dispuesto a servir al Señor al punto de poner su vida? Porque nadie podría hacer eso. Solo alguien que entiende el plan de Dios en su vida puede hacerlo. Mientras uno no lo entienda, no podemos poner la vida por el Señor, porque no entendemos aún la obra que Él ha hecho en nosotros. Ella entendía las Escrituras y ella entendió. Por eso no le importó aún el compromiso que tenía con José, porque María estaba comprometida, se iba a casar y sabía que esto que venía a su vida, lo primero que iba a traer era una desazón sobre José. A cualquiera, ¿verdad? Si hay una chica que está comprometida con alguien y luego viene y le dice, oye, estoy embarazada. ¿De quién? En este caso fue el Espíritu Santo. Amén. Ahora, pero ella no le importó aún quebrar el matrimonio que tenía con José, porque recibió la palabra. Cuando una persona recibe la palabra de Dios en su corazón, no hay quien pueda detener a esa persona. Y ella lo hizo porque lo único que ella quería hacer era obedecer al Señor. Y eso es exactamente lo que pasó, porque José tuvo un sueño y en el sueño Dios le habló referente a esta situación. Porque José ya había determinado dejarla. Secretamente había determinado dejarla. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo 1 del 18 al 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios tuvo que hablarle a José. ¿Se dan cuenta a todo lo que ella se estaba arriesgando? A ser apedreada, a morir implacablemente, a quebrar su relación. Lo dejó todo. Diga conmigo, lo dejó todo. Lo dejó todo. Dile de tu costado, lo dejó todo. Lo dejó todo. Lo dejó todo. ¿Por qué lo dejó todo? Porque entendió el plan. Cuando Dios le dijo, bendita eres entre todas las mujeres, ella entendió mi simiente, mi vientre. Ella entendió que lo que iba a haber en su vientre era la derrota del maligno en esta tierra. Amén. Pero el mundo no puede entender esto. Sabemos que María fue virgen en la concepción, porque Dios implantó en ella a nuestro Señor Jesucristo, y ella tuvo otros hijos, como es natural en todo matrimonio. Y es importante saber que María tuvo otros hijos, que fue virgen en la concepción, y después del parto, obviamente ella tuvo otros hijos. Amén. Amén. Solamente para tenerlo en referencia, Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Nos está hablando de que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿De acuerdo? Marcos 6:3, otro verso de referencia, solamente para que quede claro, porque la Biblia no se contradice, al contrario, se fortalece en sí misma. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aunque la ley no exigía que las mujeres asistieran a Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta judía, sabemos que la Pascua era una celebración muy importante dentro de la tradición judía, porque en la Pascua ellos ellos sacrificaban el cordero. Pero María desde el inicio supo lo que Dios iba a hacer con ella y con Jesús. No era necesario, porque eran solamente los hombres, los varones, los que iban a presentar holocausto, pero sin embargo, aunque la ley no exigía que las mujeres asistieran a Jerusalén para celebrar la Pascua, María acompañaba todos los años a José, su esposo. ¿Por qué lo acompañaba? Porque ella estaba pendiente de la obra que Dios iba a hacer con el Señor Jesús. Esto me hizo acordar rápidamente a Rebeca en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios le habla a Rebeca antes que nazcan sus hijos. Dios le dijo que iban a tener mellizos y que el mayor serviría al menor. Dios se lo dijo por anticipado y fue así. Pero nosotros vemos, cuando leemos Génesis 37, que conforme comenzó a darse todo lo que los hijos fueron creciendo, conforme se fue dando, nosotros vemos ahí en la Escritura que Rebeca estuvo pendiente de que lo que Dios había hecho se cumpla. Algo similar ocurre con María. Ella no era necesario que vaya a celebrar la Pascua, pero ella iba. ¿Por qué hacía esto María? Porque ella entendió el plan de Dios para su vida. Ser madre es algo que Dios ha puesto de una manera muy especial en la mujer. Definitivamente el hombre no puede ser madre. Los hombres dicen amén. No podemos. Aunque algunos tienen corazón de madre, ¿verdad? Pero la verdad es que los dones y las capacidades que Dios ha dado a la mujer son extraordinarios. Ahora, María fue comprendiendo que Jesús tenía las respuestas a todos los problemas de la humanidad, porque ella comenzó a entender con quién estaba. Ella entendía que Jesús era el Señor. No quizás el disparate que hemos escuchado de que María es madre de Dios, es madre terrenal de Cristo Jesús, pero María misma había nacido bajo pecado y ella misma necesitaba ser salva. Pero María fue comprendiendo que Jesús tenía las respuestas a todos los problemas que la vida ofrecía. Y es importante entender que ella no entendía todo. Podía ver, pero no lo veía todo. Pero sabía que el Señor Jesús era la respuesta al problema de Génesis 3. ¿Por qué Jesús era la respuesta al problema de Génesis 3? Porque ella misma era la promesa que Dios estaba dando. La simiente de la mujer que va a destruir a Satanás. Era lo que Dios le había dicho. Ahora, María misma dirigió a la gente para que escucharan y siguieran las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo? Vemos un pasaje muy conocido que está en el libro de Juan, capítulo 2, que nos hablan acerca de las bodas del Canaá, ¿verdad? Y dice en Juan 2, dice, verso 1 al 5, voy a leer: al tercer día se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí, ¿quién estaba? La madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Y faltó, ¿qué faltó? El vino. Siempre las mamás están pensando en las necesidades, ¿verdad? Ahora, entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Fue a él, ¿no? Le dijo: no tienen vino. No tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿O qué tiene que ver esto conmigo, mujer?
pareciera que él está siendo desatento con ella. Pareciera que él está siendo repulsivo con ella. Pero lo que nosotros... Su madre, voy a terminar con el verso para explicar esta parte. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Hagan todo lo que él os diga. Ahora, es interesante porque María no tenía todo con claridad, no tenía el cuadro completo con claridad, no podía ver con claridad todo acerca del Señor Jesús, porque Jesús es Dios. Pero ella sabía que Él es la respuesta al mundo. Él es la respuesta que el mundo necesita. Ella lo tenía claro en su corazón. Entonces, en el primer evento que ella ve que existe una necesidad, lo llama al Señor para que supla esa necesidad. Pero lo que el Señor Jesús le está diciendo a María es que cuando le dice que tienes conmigo, mujer, lo que Él le está diciendo es: no mezcle lo espiritual con lo terrenal. Porque nada tiene que ver esto con lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Son dos cosas muy distintas. Tenía que hablarle así. No es que Él sea repulsivo. Lo que Él está diciendo es: ¿qué tienes conmigo?, le dice, ¿no? Porque esto no es lo mío. ¿Qué significa esto? Hermanos, Dios no ha venido para que tú tengas no solamente tengas una mejor vida. Porque a veces la manera en que el hombre busca a Dios es: Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. ¿Sí o no? Sí. Pero el Señor no ha venido para... Ese no es el punto, el foco principal de la venida del Señor Jesús. Él vino a resolver un problema que el hombre tenía. Dios envió a su Hijo para resolver el problema de la humanidad. Por eso es que cuando Jesús le está diciendo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer?, le está diciendo: no mezcles las cosas. ¿Qué tiene que ver lo que yo he venido a hacer con el vino que está necesitando esta gente? Pero a pesar de eso obró, ¿verdad? A pesar de eso obró. Ella le está pidiendo que supla una necesidad que ella cree que es importante. Pero ella miraba así porque miraba solamente con sus ojos naturales. No estaba mirando con los ojos que él quería que ella viera. Y lo segundo que le dice a María es que aún no ha llegado mi hora. Porque todavía él no había cumplido los 30 años que tenía que cumplir para ejercer ministerio. Pero lo que podemos ver en María, no solamente podemos ver la imperfección de María, pero podemos ver el llamado de ella. Podemos ver que ella tenía claro en su corazón que Jesús es el Salvador. Él es la respuesta que la humanidad necesita. Por eso es que María veía un problema y estaba mirando a Jesús, porque sabía que Él era la respuesta. Y ella tenía claro en su corazón: tienen que hacer todo lo que Él diga. ¿Amén? Diga conmigo: todo lo que Él diga. Todo lo que Él diga. Otra vez: todo lo que Él diga es lo que tengo que hacer. Ella sabía eso. Si bien es cierto, ella no podía ver las cosas como Jesús las veía, porque Jesús es Dios, ella es humana, pero ella tenía claro en su corazón algo: la palabra que Dios le dio al inicio. Dios le dijo: tu simiente destruirá la simiente de Satanás en este mundo. Y ella sabía que Jesús era la respuesta, y estaba ahí, y ella queriendo en su forma. Pero cuando uno no sabe cómo hacer, uno a veces pide y pide al Señor. ¿Y cuántos hemos pedido cosas al Señor sin saber realmente cuál es su voluntad? ¿Verdad? Como los discípulos, ¿no? Señor, ¿quieres que traigamos fuego y los eliminemos a estos que están...? Y Él dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. No entienden aún. ¿Amén? Ahora, ella tenía algo claro en su corazón: que teníamos que hacer todo lo que Él diga. Todo lo que Él diga, porque ella entendió que Jesús es la respuesta al problema del hombre. La pregunta que nos haremos aquí en esta parte es: ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que el hombre está sufriendo y no sabe la razón. El hombre no sabe que la razón por la cual sufre. La razón por la que el hombre está sufriendo en este mundo es porque está bajo el acta. Diga conmigo: el acta. El acta. ¿Qué es el acta? El acta viene a ser la sentencia que Dios dio por causa del pecado del hombre. Ahora, todos, el rico,
el pobre, el joven, el viejo, todos sufren bajo las mismas consecuencias del acta. Ahora, la gente no está buscando a Cristo. En realidad la gente, no hay quien busque a Dios, la Biblia dice, no hay siquiera uno. No ha nacido el hombre que busque a Dios. ¿Cómo dice el pastor? No ha nacido el hombre que busque a Dios. No existe, porque la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente. La gente no está buscando a Dios. Lo que verdaderamente están buscando en su corazón es la solución y una respuesta al problema que tienen. ¿Qué es el acta? Colosenses 2:14 nos dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Ahora, ¿qué viene a hacer el acta? Son los decretos que están en contra del hombre. Son los decretos que son contrarias a la vida del hombre, que no le permiten al hombre ser feliz, que lo envuelve en dolor, en insatisfacción, en sufrimiento, que por más que el hombre busque y haga cosas, no va a encontrar paz ni plenitud en su vida, porque está separado de Dios. ¿Se ha hecho la pregunta por qué la gente viene a la iglesia? ¿Sabe por qué la gente viene a la iglesia? Porque la gente está buscando respuestas. ¿Amén? Amén. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? La gente viene a la iglesia porque está buscando respuestas. Respuestas para su vida. Si no encuentran estas respuestas en la iglesia, van a ir y van a continuar en su búsqueda en otros lugares. Van a ir a terapias, pueden ir a los brujos, pero el hombre busca respuestas. Ahora, mirémonos a nosotros mismos, los que estamos ya en Cristo. Todos nosotros, sin excepción, antes de encontrarnos con Cristo, estábamos bajo el acta, bajo el dominio de lo que Dios dijo en Génesis 3. Dolor, sufrimiento, insatisfacción. Todos nosotros antes de encontrarnos con Cristo estábamos bajo el acta. La pregunta es, ¿por qué vinimos a Cristo? En realidad ninguno de nosotros vinimos a Cristo. Todos nos acercamos a la iglesia o nos acercamos a Dios, aparentemente por una necesidad, ¿verdad? O porque había un vacío en tu vida, o porque había una soledad. Piénselo, ¿por qué usted se acercó a Dios? ¿Usted estaba pleno en su vida? ¿Estaba feliz con lo que Dios es, cómo estaba su vida? ¿Realmente está feliz? Hay gente que aún ahora no es feliz con su propia vida. Y no va a ser feliz, no puede ser feliz, porque no hay la respuesta a su vida. Hay gente que ha venido por dolor, o gente que simplemente se siente perdida. Otros vienen por depresión. Otros porque se sienten incomprendidos. Otros están aquí porque no le encuentran sentido a su vida. Y otros vienen para ver qué pasa. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Verdad? Pero la verdad es que nadie viene a la iglesia buscando a Dios. Porque no podemos. Porque el hombre está separado de Dios. Todos vinieron, y todos los que están a los pies de Cristo están porque han venido buscando una respuesta a sus vidas. ¿Qué respuesta están buscando? Están buscando una solución a su problema. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es que el hombre está bajo el acta. ¿Qué es el acta? Esta acta fue la sentencia que Dios le dio al hombre en Génesis 3 por causa del pecado. Ahora, ¿qué pasaba con María? María comprendió perfectamente el problema de Génesis 3. María comprendió perfectamente que su simiente, es decir, Cristo, Emmanuel, vino a anular esa acta de los decretos que están contra el hombre, que le es contraria a su vida y que no le permiten ser feliz, que los envuelve en dolor, en insatisfacción y en sufrimiento. Y solo cuando el hombre se encuentra con Cristo, Cristo tiene el poder de anular esa acta. Hermanos, la vida de María no fue fácil. Porque, no sé, yo recuerdo haber leído en un pasaje cuando Simón, me parece que es el que se deleitó en ver al niño recién nacido, y él le dio una profecía a María. Él le dijo a María
que su alma iba a ser traspasada como una espada por el dolor y el sufrimiento que como madre, en lo natural, ella iba a pasar por amor a Cristo. Por Cristo. Amén. Por Cristo. Ella, su alma dice que iba a ser atravesada como una espada. Y realmente ella vivió así. Era parte de lo que a ella le tocó vivir, humanamente hablando. Pero hermanos, pero Jesús es la respuesta al problema del hombre. Jesús es la respuesta al problema del hombre. Es por esta razón que ella le dijo a los que servían en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él os diga, porque ella sabía que Él era la respuesta. Porque ella entendió que Jesús es la respuesta al problema del hombre. No existe una persona que venga a los pies de Cristo sin antes haber sufrido. Le voy a decir algo. El acta que menciona Colosenses 2:14 y que está en Génesis 3, del 17 al 19, el acta es un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Sabe lo que significa que el acta sea un acto de misericordia? Porque si el hombre no sufriera, no se acercaría a Dios. Si el hombre no pasara sufrimiento, no se acercaría a Dios. Fue la respuesta inmediata. El hombre pecó, Génesis 3, del 1 al 6, inmediatamente Dios proveyó la respuesta. Le dio la solución en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso fue lo que le dijo a la serpiente. Eso fue lo que le dijo. Ahora, Dios proveyó, y cuando María recibió la palabra en su corazón, por eso que Isabel se acerca y le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. Por eso es que el ángel le dice, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué es bendita María? Porque por medio de su simiente iba a venir el Salvador. Ella lo entendió. Amén. María lo entendió. María entendió. María, cuando recibió esa palabra, Génesis 3:15 vino a su mente. Por eso es que cuando alguien entiende la palabra, lo que hace es protegerla. Lo que Jesús habló acerca del tesoro escondido. Cuando uno recibe la palabra de Dios, lo que uno tiene que hacer es guardar esa palabra. Por eso, ella pudo entender perfectamente que Dios la escogió para cumplir el propósito eterno de salvación que está en Cristo. María entendió la obra de Dios en su vida. Amén. Amén. Lo entendió. ¿Podemos verlo? ¿Sí? Me dejo entender. Ella entendió en su corazón el propósito por el cual Dios la puso en esta tierra. Cuando uno entiende claro su propósito en la vida, nadie te detiene. Es interesante, a mí me fascina ver cómo María no le tuvo temor a que iba a ser apedreada, porque posiblemente eso era lo que iba a ocurrir. Pero no ocurrió, ¿por qué? Porque el plan de Dios estaba sobre su vida. No le importó romper el noviazgo que tenía con José, que estaba comprometida. No le importó. ¿Por qué no le importó? Porque entendió el plan de Dios sobre su vida. No le importó nada. Y cuando ella comenzó a ver al Señor Jesús cómo crecía, ella sabía, conmigo está el Salvador, para que se cumpla lo que dice la palabra, que Él será llamado Emmanuel, que significa Dios caminando conmigo, Dios caminando contigo, Dios caminando con nosotros. ¿Qué es Emmanuel? Dios caminando con nosotros. Ella vivía un Emmanuel. Cada hombre que entiende y que comienza a entender el plan de Dios sobre su vida, entiende lo que significa Emmanuel. Y que nada ni nadie puede impedir el plan que Dios ha determinado. Nada ni nadie pudo detener el plan que Dios estableció sobre María. Pero era necesario que María entendiese el plan. Así como es necesario en este tiempo que tú y yo entendamos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros.
Porque Dios nos está llamando. Y Él está diciendo, yo tengo un plan, yo sé los planes que tengo acerca de ti. María sabía ella ya los planes que Dios tenía acerca de ella. Y por eso fue bendita entre todas las mujeres. No para ser exaltada. Aunque el ángel le dijo, serás recordada y serás alabada como bendita entre todas las mujeres. Y es verdad. Pero el propósito no era ese, no era María, no era la exaltación de María. El propósito era la venida del Salvador. Que Cristo sea glorificado. Que el Señor cumpla el propósito para lo cual vino. Y nada ni nadie podía impedir ese plan y ese propósito que Dios en su potestad le dio. María, como cada uno de los discípulos, como cada uno de los apóstoles, como cada uno de los miembros que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de los hombres de Dios entendió cuál era el plan de Dios sobre su vida. Y si ella lo entendió, significa que nadie podía detenerla. Así como ella lo entendió, nosotros tenemos que entender. Y la pregunta correcta que siempre debemos hacerle al Señor, siempre, diga conmigo, siempre. Otra vez, siempre. La pregunta correcta que siempre tenemos que hacerle al Señor es, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo? ¿Para qué me has puesto en esta tierra? ¿Para que sufras? ¿Para que sufras? No. ¿Para que estés atormentado? ¿Para que estés atormentado? No. Señor, ¿para qué me has puesto en esta tierra? ¿Para vivir de una manera miserable? No. ¿Para qué me has puesto en esta tierra? Él te ha llamado y Él te ha puesto a ti en esta tierra porque tienes un plan y un propósito. Te voy a decir por qué respiras. Porque aún ese plan no se cumple. Y mientras ese plan no se cumpla, mientras ese llamado no lo tengas claro en tus oídos, en tu corazón, Dios va a seguir hablando. Haz las preguntas correctas. Ora de manera correcta. Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad? María lo pudo entender. Y María caminó. ¿Y sufrió María? Por supuesto que sufrió. ¿Pasó por el valle de sombra y de muerte? Por supuesto que lo pasó. Pero todo lo trascendió. No dice la Biblia que fue María la que ella estaba llorando porque en lo natural fue su hijo. En lo natural. Pero en lo espiritual Él es el Señor. Y cuando las mujeres de Israel se acercaron a Él diciendo y llorando porque Él se estaba yendo a la cruz, Él les dijo, mujeres de Israel, no lloren por mí. No lloren por mí. Yo estoy cumpliendo un plan, un propósito que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Yo estoy cumpliendo un propósito. Ese era el plan de Dios. Yo estoy cumpliendo un propósito. Pero ellos no podían entenderlo. Por eso, 1 de Pedro 1:20, con versículo con el cual empezamos. Él estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido hoy, diga conmigo, hoy, ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? El plan perfecto. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que entendamos lo que Él quiere hacer. ¿Amén? Amén. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer. Que hagamos las preguntas correctas, así como María, usada por Dios para traer una generación a este mundo. Así como José. Y estoy hablando de José, el que fue segundo de Faraón, usado por Dios para traer salvación a una generación. Igualito. Pero no para que José sea exaltado, no para que María sea exaltada, sino para que su nombre sea dado a conocer. Para eso vino Cristo. Y nosotros tenemos que hacer la pregunta correcta. Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Yo sé que tú tienes un plan para mí. Yo sé que tú tienes un diseño para mí. Yo sé que tú has hecho algo especial para mí. Señor, muéstrame. Quiero caminar por ese sendero. Por eso es que la palabra de Dios dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida
está escondida. ¿En dónde? En Cristo. Ella, escogida por Dios, separada desde antes de la fundación del mundo para cumplir un plan y un propósito, entendió su propósito. Y por haber entendido su propósito, Dios la usó. Nosotros que estamos aquí ahora, en pleno siglo XXI, en esta tierra, Dios nos ha llamado también y Él ha puesto un plan y un propósito sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. La pregunta que tenemos que hacer es: Señor, ¿para qué estoy aquí? Lo que tú has dicho, lo que está escrito allá, lo que ya está determinado, que eso se cumpla, Señor. Como el Señor Jesús dijo: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú tienes, lo que tú has hecho. Por eso es que María pudo decir en una parte: hágase tu voluntad conforme a tu promesa. En otras palabras, conforme a lo que tú has destinado, conforme a lo que tú has hecho, eso haz conmigo. Esa fue la oración de María, después que el ángel le habló. Señor, lo que tú has destinado, lo que tú has dicho, lo que tú vas a hacer, que eso se haga. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Y sabemos, Señor, que es el plan perfecto que tú has destinado para cada uno de nosotros. Señor, así como María pudo entender, Señor, el plan de Dios en su vida, que nosotros en este tiempo que no te conocemos, o que no conocemos, los que no conocemos aún la plenitud de ese plan, que ese plan pueda darse a conocer a nuestras vidas, Señor. Sabiduría, entendimiento, revelación para conocer cuál es el plan, el propósito y la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.